tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué dice? Serán quemadas. De manera que el medio por el cual Dios ha determinado limpiar, purificar este planeta es por fuego. Así lo dice la palabra. Antes de Noé había una generación de gente que le había vuelto la espalda a Dios y se había hundido en el pecado. Y Dios terminó con esa generación por agua. Dios prometió que no vendría otro diluvio. Pero el mundo que existe hoy será limpiado y purificado por fuego. Así dice la palabra. En el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro, dice en el verso 7, el fin de todas las cosas se acerca. Créalo el hombre o no lo crea, Dios dice que el fin de todas las cosas se acerca. Dios ha determinado cambiar ese universo. Cuando se dio el diluvio, el propósito de Dios era cambiar todas las cosas. Pero el hombre siguió en la maldad del pecado. Construyeron una torre que se conoce como la Torre de Babel, que significa rebelión, porque se rebelaron contra Dios. Y la inmensa misericordia de Dios ha provisto un medio efectivo, incomparable, para combatir el pecado del ser humano. Porque el pecado del ser humano no lo puede cambiar. Los sacrificios que se ofrecían de acuerdo a la ley en el Antiguo Testamento no perfeccionaron al hombre, sino que cada año se ofrecían y lo que se lograba cada año es hacer memoria del pecado, ¿sí? Y entonces Dios hace un sacrificio único, perfecto y suficiente, y es a través de la obra de Cristo que Dios termina con el pecado. Leamos allí en 1 Pedro capítulo 4, antes de leer el verso 7, dice el verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué cosa? Claro. Cuando una persona viene a Cristo es limpiado de todos sus pecados. Es justificado delante de Dios, es reconciliado con Dios y es adoptado un hijo de Dios. Eso con un valor eterno. Porque la obra de Cristo es una, única, perfecta y suficiente. Tal vez leemos allí un poquito en Hebreos 10, me gusta leer esa escritura. Todo el contexto habla de lo que se venía ofreciendo según la ley en el Antiguo Testamento. Parto del 9 diciendo, 10:9 de Hebreos, diciendo, luego he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. Según las reglas de la ley, ninguno se justifica para con Dios. Aún Santiago dice que si un hombre cumpliera toda la ley y falla en un punto, es culpable de toda la ley. Así que, ¿qué posibilidad humana había? Ninguna. Entonces, Dios determina una propuesta
más efectiva. Y esa propuesta es Cristo, y es la razón por la cual se predica el Evangelio a las gentes, donde se persuade a la gente de su condición, del inmenso amor de Dios y de la perfecta obra de Cristo, llamando al hombre al arrepentimiento y a reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dice el verso 10, en esta voluntad, 10, por favor, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces se hizo? Una. ¿Qué indica eso? Que es suficiente. Amén. Dice más del 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, subraye la frase que sigue, que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, que ha sentado a la diestra de Dios. 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando una persona recibe a Cristo, es limpio de sus pecados. Cristo recibe en la cruz el juicio, el castigo que merecía esa persona que le recibió. Y al recibir a Cristo, esa persona ya no tiene un juicio. Cristo recibió el juicio. Por ende es justificado, reconciliado y es adoptado como hijo de Dios. ¡Qué bendición! Esa propuesta perfecta de Dios. Por eso citábamos al principio Juan 14:6, donde la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Fuera de Cristo no hay comunión con Dios. Ninguna otra fórmula religiosa puede acercar al hombre a Dios, sino a través de la obra de la cruz, a través de la persona de Jesucristo. Y no sirve ningún otro nombre, porque dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No importa qué nombres propongan las religiones. El único nombre de salvación es Jesucristo. Porque leíamos allí en 1 Pedro capítulo 4 que Él fue quien terminó con el pecado. Amén. Ahora, la obra de la cruz Dios no la impone. Si el hombre quiere creer, crea. Si no quiere creer, no crea. Haga como quiera. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La obra de Cristo es única, perfecta y suficiente. Si el hombre decide rechazar el Evangelio, entonces ya no tiene oportunidad. Pero si el hombre recibe a Cristo, tiene vida eterna. Cito escrituras normalmente que se usan a través de la presentación del Evangelio. Dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Respecto al futuro, no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ya fue juzgado y castigado en la persona y obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué pasa ahora? ¿Quién ha pasado de su estado de muerte a vida? Eso dice la palabra. Y dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice Juan 10:27, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie los arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. La obra salvadora es una propuesta perfecta de Dios para aquellos que creen en Cristo. Y Cristo, dice la palabra en 1 Pedro 4, quien padeció en la carne, terminó con el pecado. Así es que, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que todos los que han recibido a Cristo son hijos de Dios, y a todos los hijos de Dios nos espera un tiempo glorioso. ¿Qué espera usted ahora en Cristo? A ver, dígalo. La venida de Cristo. Amén. Si está en Cristo, usted espera la venida de Cristo. Pero a alguien que no está en Cristo le hablan de que Cristo viene. Y de repente de las cosas que enseña la palabra, dele toda la peluca, ¿verdad? Y muchos no quieren que le hablen, entre menos sepa mejor. No, eso no justifica. Te va a encontrar con un terrible momento en la historia que en ese entonces desearía haber prestado atención a la propuesta del Evangelio. Y si quiere saber usted de eso, Lucas 15 habla de Lázaro y el rico. Y dice que el rico terminó en el lugar de tormento. Y de repente vio la realidad de no preocuparse de una vida con Dios. De repente pensó en las oportunidades que pudo tener para no ir allí. Y de momento pensó que él tenía familia que tampoco conocía a Cristo. Y entonces le pide a Abraham: oye, envía a alguien de aquí que vaya y le hable a mis hermanos, pues tengo 5 hermanos que son iguales que yo. Vaya, háblele. Entonces Abraham le dice: ahí tienen la ley y los profetas. Si no creen a la ley y a los profetas, tampoco creerán si alguien se levantase de los muertos. ¿Está oyendo? Hermanos, a veces la gente dice: entre menos sepa mejor. Otros dicen: entre menos sepa más vivo. Solo que eso cree. Y vive diciendo la gente: ¿cómo le va? Pura vida. No, si no está en Cristo, no es pura vida. No es cierto. Es el decir de la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo está pura vida? La palabra del Señor nos enseña que viene un proceso dentro del plan de Dios. Nosotros le pregunté antes: ¿qué espera el que ha recibido a Cristo? Que Cristo venga. Amén. Y dentro del proceso, ¿qué sigue? Después del arrebatamiento de la iglesia, viene la gran tribulación. Una tribulación que dice la misma palabra, que no se ha vivido antes, nada parecido en la historia humana, con todos los horrores que ha vivido la humanidad. Lo que viene no tiene comparación. Y el mundo sin Cristo va caminando allí. Ya aprovecho y hago un paréntesis para hacer un llamado a los creyentes. Nosotros tenemos la sagrada obligación de predicarle a otros a Jesucristo. Porque esa gente va caminando a lo que no tiene idea de lo que viene. Y quizás podamos persuadir a algunos de venir a Cristo. Después de la tribulación viene lo que se conoce como el milenio, y después del milenio viene el tema que estamos predicando: cielos nuevos y tierra nueva,
donde mora la justicia. La palabra del Señor nos enseña allí en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Está usted claro de eso? ¿Está claro? El fin de todas las cosas se acerca, dice la palabra. Caminamos por esta vida, nos esforzamos, hacemos y tal vez, si es la voluntad de Dios, logramos, pero sabemos que el fin de todas las cosas se acerca. Amén. Y que nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Tito la define en 2:13 de Tito como nuestra esperanza bienaventurada. ¿Qué significa? Una esperanza dichosa, feliz, bendita, espera a los redimidos. Amén. La palabra del Señor dice, el fin de todas las cosas se acerca, y hay varios consejitos allí. Ser pues sobrios. Hemos explicado esto. Ser sobrio es estar claro y consciente de lo que dice la profecía que Dios hará. Y decíamos la semana pasada, citábamos, donde dice en San Mateo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios ha determinado se cumple. Entonces llama a ser sobrios, claros, conscientes, a velar, estemos a la expectativa de lo que está sucediendo. Especialmente en lo que toca con la vida de la iglesia, ¿verdad? Que es una parte que nos interesa. La iglesia, por lo menos aquí en Costa Rica, está muy comodona, ¿verdad? Ahí está en un confort. Todo está bien, pero esto no será por mucho tiempo. Hay otras naciones donde el cristianismo está pasando la mano, donde a alguien que encuentren leyendo la Biblia lo matan a él y a su familia. Hay muchos lugares donde el cristianismo es secreto, al estilo de José, Arimatea y Nicodemo, ¿verdad? A escondidos. Nosotros tenemos una gran bendición, y en vez de quedarnos en ese confort en que tenemos en Costa Rica, incomodémonos un poquito por los que no conocen a Cristo, incomodémonos un poquito por la predicación del Evangelio. Es la razón de ser de la iglesia. Dice la palabra del Señor, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Manténgase orando, ¿sí? Y ojalá en tu oración diga como dice Apocalipsis 22:17, en la última parte: sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos le dicen esto al Señor en sus oraciones? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Porque es lo que el Señor quiere. Ahí está declarando el fin de todas las cosas se acerca. Mantenga la cordura espiritual, manténgase vigilante y manténgase orando. Consejos del Señor para los creyentes. El Señor ha determinado purificar esta tierra con fuego, la limpiará de toda contaminación. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Hay contaminación arriba, y no me refiero a todo lo que se produce por efecto de gases y suciedad en la tierra, no. Estoy hablando de suciedad tecnológica arriba. ¿Sí? Yo no sé, sería interesante un día investigar cuántos países tienen contaminado nuestro cielo. ¿Y qué tienen allí? Sería bueno. Y además de eso, nuestro aire, hay países, México es uno de los países que tienen un aire más denso, y
pero no solo México, muchos países industrializados, el aire ya no es como se respira aquí en Naranjo. ¿Han visto ustedes cuando no se barre ahí afuera? Las gradas nuestras hay que estarlas barriendo porque todo eso queda contaminado. De cuando en cuando hay limpieza del templo. A ver cuándo corresponde, Roberto. Está Roberto, se me perdió. Ya casi. ¿Y por qué limpiamos? Sí, esa es nuestra realidad. Y después toda la creación, por donde usted la vea, por los 4 lados, no es que es cuadrada, pero es un decir, ¿verdad? Por los 4 lados vemos todos los males que están corroyendo esta creación. Y Dios ha determinado limpiar esta creación. ¿De qué forma? ¿Cómo leemos? Por fuego. Verso 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo. ¿Cómo? Ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué cosa? Serán quemadas. Va a haber un proceso de fundición en todo el sentido, que a su vez es el proceso de purificación que Dios hará. La palabra del Señor nos muestra en algunos pasajes, Isaías capítulo 34, entre otros, ¿verdad? Podemos ver. Isaías capítulo 34, 1 al 4. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está irado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellos serán arrojados, sus cadáveres levantarán hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército del cielo se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerán todos ejércitos, como se cae la hoja de la parra, como se cae la hoja de la higuera. Y allí un poco más adelante, en 65:17, en el mismo libro de Isaías: porque aquí yo crearé, ¿qué cosa? Cielos y tierra nueva, y de lo primero, ¿qué pasa? No habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Todos los santos, los redimidos, sea en el tiempo de la iglesia, sea en la tribulación o sea en el milenio, no habrá memoria de lo que vendrá. No habrá memoria de la contaminación de este mundo, de esta tierra. Solo nos gozaremos y deleitaremos de los cielos nuevos y la tierra nueva. Sería interesante por un momento pensar cuál era el ambiente en que Adán y Eva se encontraban en el Edén antes de la caída. Dios hablaba con ellos, ¿sí? Ellos hablaban con Dios. No había pecado, no había maldad. Todo era bello, era perfecto.
Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esa primera frase, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando Dios purifique los cielos y la tierra, todo será hermoso. Leímos la lectura bíblica de Isaías 51, donde repetidamente dice del poder de Dios para criar, para hacer. De manera que el Todopoderoso, el que ha hecho todo lo que existe, volverá a hacer cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá más memoria de lo que es esta creación en su estado. Todo será purificado como por fuego. En el Isaías 66 también dice, versículo 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán. Esos cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué cosa? Permanecerán. ¿Y por qué van a permanecer? Porque entramos al reino eterno de Dios. Ya no hay pecado, no hay maldad, no hay diablo. Todo eso ha quedado relegado en la historia. Se entrará al reino eterno con un cielo nuevo y una tierra nueva. Así lo enseña la palabra de Dios. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Y esto lo apareja a una promesa para Israel. Dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Sigue usted leyendo el contexto. De manera que la palabra del Señor promete hacer cielos nuevos y tierra nueva. Verso 13 de 2 Pedro. Verso 13. Observe ese detalle, porque es una escritura que se dio allá en el siglo I. O sea que es una escritura que tiene más de 1900 años. Pero ¿cuál era el pensamiento de los apóstoles y de los santos que podían leer o oír esta referencia a los cielos nuevos y la tierra nueva? Dice el verso 13, pero nosotros esperamos. Ciertamente van a suceder una serie de etapas, pero ¿qué esperan los creyentes? ¿Qué esperan los redimidos? Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, donde Dios nos dejará ver su gloria. Leíamos en la Nueva Jerusalén, en el estudio pasado, que Dios habitará con nosotros. ¿Sí? Que nosotros, su pueblo, estaremos con Él. Serán tiempos eternos gloriosos. Y la parte importante, eternos, no cambian. Por los siglos de los siglos, para siempre, en un mundo transformado, en un cielo transformado, sin las contaminaciones que el hombre y el pecado han generado. Pero nosotros esperamos, según tus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y quiero concluir en esta noche, allí en Hebreos 12.
El capítulo 10 nos habló de la gloriosa obra de Cristo. Amén. Y por la obra de Cristo usted es salvo y tiene seguridad eterna. Pero también a través del capítulo 12 nos recuerda a dónde usted se ha acercado por medio de Jesucristo. Y en esa misma escritura, además de decirle la dicha que tiene usted de entrar a la presencia misma de Dios, también en ese mismo pasaje habla del cambio de todas las cosas. Capítulo 2. Dice verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Qué entiende usted allí? El pueblo hebreo se acercó al Sinaí, el Sinaí se podía palpar. Sí. Aunque Dios dijo, no te arrimen, no toquen, manténganse a distancia. El pueblo sugirió a Moisés, suba usted. Y así se dio. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaban que no les hablase. Imagínense a Dios tronando ahí en el Sinaí temblando, la gloria de Dios descendiendo allí. ¡Wow! Eso era glorioso. Y tenía razón el pueblo de Israel para estar asustado. Y dice la palabra del Señor: la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada a dardo. El monte que se podía palpar, estando la gloria de Dios allí, no se podía tocar. Y dice más la palabra, versos 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Me imagino cómo estaba Moisés allí ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y si eso era increíble, glorioso, incomparable, ¿cuánto más dicha tienen los redimidos? Dice más la palabra, verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. 23, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Allí nos hemos acercado a través de la obra gloriosa de Cristo. Usted hoy puede entrar al trono de la gracia una y muchas veces, sea en oración para alabar al Señor. Tienes libertad. Dice la palabra del Señor en el capítulo 10, versos 19 al 22. Usted se puede acercar libremente. Invita al 22 a acercarse con corazón sincero, ¿sí? Pero puede acercarse, ir a Dios mismo en oración, pero hay algo más glorioso esperando, y es que, de acuerdo a 1 Juan capítulo 3, un día veremos a Dios, al Señor, cara a cara, y allí se inspira un himno nuestro: cara a cara espero verte, más allá del cielo azul.
cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Y dice el verso 3 de 1 Juan 3 que el que tiene esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Igual que 2 Pedro 3, 11 y 14, que a raíz de la información de lo que Dios piensa hacer en este universo, desafía al creyente a una vida seria en el sentido espiritual. Porque a veces rayamos en la religiosidad y Dios solo es como, viene a ser como un paraguas cuando estoy en aprietos o cuando empieza a llover. No hay compromiso, no hay formalidad espiritual en muchas cosas que tienen que ver con la vida y desarrollo de la iglesia. Muchos son totalmente indiferentes, fríos, apáticos u ocasionales. Muchos les zafan el hombro a las responsabilidades y otros tienen que meterle doblemente el hombro para sostener la obra, porque muchos no llevan compromiso ni seriedad espiritual. Y eso debe cambiar. La Escritura no es para que usted sepa, sino para que usted se mueva dentro de la voluntad de Dios, para que usted haga lo que es agradable a Dios, para que usted tome decisiones y haga cambios en su vida, porque lo que viene es glorioso, es sumamente glorioso. Dice que nos hemos acercado, verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo, la voz del cual entonces conmovió entonces la tierra. El Sinaí temblaba, humeaba y tronaba. Y dice la palabra del Señor en nuestro texto, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. Y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, dice la palabra del Señor. Y el verso 18 desafía al creyente a ser agradecido por lo que Cristo hizo en su vida, a ser agradecido por el honor de las promesas que Dios le tiene delante. Pero Dios quiere un agradecimiento no de meras palabras, sino un agradecimiento activo, comprometido. Dice el verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, nosotros entramos al reino eterno de Dios, donde los cielos y la tierra serán nuevos, porque así lo ha prometido Dios hacer. Y de acuerdo a las escrituras en Pedro, nosotros estamos esperando esos cielos y esa tierra nueva. Pero entre tanto llega ese momento, Dios quiere que usted sea agradecido por su inmenso amor, por la obra de Cristo, por el honor de ser un hijo suyo, de ser parte de la iglesia. Pero Dios quiere que vaya más allá de las simples palabras de ser alguien que dice gracias, sino alguien que demuestre con su forma de ser cuán agradecido está con Dios. Dice el verso 28 y allí terminamos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué significa? Que permanece, que es eterno, que ya no cambiará más. Tengamos gratitud. Y mediante ella, es decir, como corazones agradecidos, sirvamos a Dios
Y no como se nos ocurra, si tengo tiempo, si puedo o hago porque me pusieron una lista, no. Con un agradecimiento genuino. Usted estaba perdido, caminaba al infierno y Dios lo eligió a través del Evangelio y lo trajo a Cristo para que hoy sea salvo. ¿Cómo pagar eso? No se puede. Pero sí podemos vivir para corresponder. Sí podemos vivir para agradecer. Y mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable a Dios. En su caminar, en sus elecciones, en tus decisiones, que agrada a Dios, muévase por ahí. El redimido vive para honrar a Dios y honrar el honor de ser su hijo. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Y le añade ahí dos palabras que para mí deben tener un peso, que puede hacer la diferencia en la calidad cristiana o en la calidad de lo que hacemos para el Señor. Dice, agradándole, uno, con temor. Aquí temor no es miedo, es deseo de honrar, agradar a Dios, en un altísimo respeto de la voluntad de Dios, con temor. Y le añade, por si no es difícil poderlo entender, y reverencia. Cosas gloriosas nos esperan. Prepárese. Si su vida ha sido a la ligera en Cristo, cambie esa forma de ser. Lo que Cristo hizo fue muy serio y lo hizo por usted. Dios espera que también usted corresponda seriamente en su agradecimiento, sirviéndole a Él. Y esperemos cada día su gloriosa venida. Y si hay otro día, que usted vea en ese día una nueva oportunidad de honrar y agradar a Dios. Que sea un nuevo día para hablarle a otros de Cristo. Un nuevo día para servirle al Señor. Que el Dios Altísimo les continúe bendiciendo.